Difícil de creerle en aquel momento la firma del acuerdo, porque el antecedente era el ataque a territorio ecuatoriano, la muerte de Raúl Reyes, que desencadenaba una crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela. Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá en protesta y su presidente Rafael Correa criticó muy duramente a su homólogo colombiano de entonces, mientras Colombia aseguraba que no había violado la soberanía del país vecino y que sus fuerzas habían actuado en legítima defensa. El presidente Hugo Chávez salió en defensa de Correa, ordenó movilizar las tropas a la frontera y el cierre de nuestra embajada en Bogotá. Los movimientos comenzaron cuando el gobierno ecuatoriano llamó a consultas a su embajador en Colombia tras la agresión de las fuerzas colombianas para dar muerte al número 2 de las FARC y a otros 16 guerrilleros, y entre ellos civiles que estaban haciendo estudios universitarios, recordarán ustedes, de origen mexicano. Una verdadera y descarada violación de la soberanía de un país hermano, pese a las proclamas que había hecho el canciller Bermúdez, y esto ya era el antecedente a la firma del acuerdo que acabamos de mostrar, que tuvo lugar el 30 de octubre del 2009. Por supuesto, el ataque fue en el 2008, pero el antecedente estaba demasiado cercano y caliente, ¿no? Los movimientos comenzaron cuando el gobierno ecuatoriano llamó a consultas al embajador en Colombia. Según explicó Correa, lo llamó para comunicarle la operación, Uribe lo llamó para comunicarle de la operación y la muerte de Reyes, y le explicó que la acción se había producido al repeler disparos de las FARC, que se habían adentrado en territorio ecuatoriano al huir de los combates. Bueno, todas mentiras. Esto ya es grave, pero sería incluso entendible si se produjera por una persecución en caliente, es decir, por el cruce de fuego de lado y lado, señaló Correa. Bueno, esto ha sido una tarea y ahora, hoy nos informaba Lilia Solano, representante de la Organización Justicia y Vida desde Bogotá. Estudiantes, pues en un sentido ha tenido un fruto, y es el fruto de que la Corte Constitucional tenga que reconocer que fue violada la Constitución para poder, como dijo el presidente Uribe, extender un acuerdo, y lo que hemos mostrado nosotros en la demanda es que no es la extensión de un acuerdo previo, sino que es un nuevo tratado completamente diferente que implica tránsito de tropa extranjera, implica violación de la soberanía nacional, implica, digamos, la posibilidad de ataques transfronterizos, y por eso creemos que es muy importante el fallo de la Corte. Estamos haciendo una amplia divulgación de lo que se filtró sobre ese fallo, y pensamos que si es como se ha filtrado, que la Corte va a decir que tiene un año el Congreso para discutir la viabilidad de este tratado, entonces tendremos todo un año de trabajo intenso, sobre todo a nivel internacional, donde podamos sensibilizar al mundo sobre la situación que vive Colombia, donde ha corrido mucha sangre, donde lo último que necesitamos son bases militares norteamericanas, sino que necesitamos lo contrario: democracia, justicia, derechos humanos, y tenemos esa posibilidad de usar este año para debatir en el Congreso y crear opinión pública. Varias organizaciones habían interpuesto demandas. Lo que hicimos es, una tras otra, ampliar esas demandas para que el Ejecutivo tuviera que verse forzado a reconocer que se había violado la Constitución. Lo que ha hecho la Corte es señalar el articulado que en efecto se ha violado, digo, se ha filtrado porque apenas se hace oficial hoy, aunque ya se ha conocido que la Corte dirá que tiene el Congreso un año para debatirlo, pero la verdad es que en la demanda se estudió un largo articulado, desde el tema de la soberanía nacional, el tema de las relaciones con los países internacionales, el tema de los tratados y los convenios que se han firmado y que serán violados. El que dijo que era solo la ampliación de un acuerdo fue el presidente Uribe. Dijo, este es un acuerdo que ya había y solo está ampliado. Nosotros demostramos que no es la ampliación de un acuerdo, sino que es un nuevo tratado completamente diferente, que debió haber ido desde el principio al Congreso de la República para ser debatido y nunca fue. Entonces, esta es la previsión que hace la Corte Constitucional. Ahora, sabemos que es muy probable que, porque la mayoría en el Congreso es la coalición de gobierno, pues muy probablemente sea ratificado en el Congreso. Lo que haremos durante este año
es precisamente formar opinión pública, empoderar las redes que se oponen rotundamente a la instalación de bases militares norteamericanas y sobre todo apelar a la comunidad internacional para que escuche la versión de la población civil afectada violentamente por violaciones a los derechos humanos y que no necesita la ampliación de esas violaciones a los derechos humanos. Lilia, uno de los temas polémicos aquí es que se autoriza un régimen de inmunidad propio para los cuerpos diplomáticos civiles en beneficio de los militares de Estados Unidos y de sus familias, además de otorgarle el permiso a Estados Unidos de introducir al país personal de otras nacionalidades sin previa autorización. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Este tema, si sale aprobado, ¿sale todo como un paquete completo o puede tener algunas reservas? Mira, ya hemos tenido con el Plan Colombia, que ha sido un plan para la guerra en Colombia, que supuestamente se llamó Plan de Apoyo a Colombia. Precisamente eso, hemos tenido una gran inversión de Estados Unidos en helicópteros, en ametralladoras, en lo que ellos llaman asesores militares, en la contratación de mercenarios para que operen en el país. Ya hemos tenido durante más de una década esto por parte de Estados Unidos. Sabemos lo que implica en términos de las violaciones a los derechos humanos, porque en la legislación que se acordó, o en el acuerdo que se firmó, tendrían la misma inmunidad que los diplomáticos, es decir, podrían violar abiertamente los derechos humanos sin que tengan que entregar cuentas en nuestro país. Esta es una de las cosas más graves de este tratado, porque sabemos lo que ha hecho Estados Unidos en otros lugares del mundo. Hay una larga historia de lo que han implicado estas bases militares norteamericanas en el mundo entero, porque están instaladas. Hay más de 800 bases instaladas, regadas por el mundo, donde hay una enorme, por ejemplo, en Irak, hay un enorme uso de las bases que tenía el pueblo iraquí, que se convirtieron en bases militares norteamericanas, el uso del personal, el uso del territorio, la violación de la soberanía. No es que Colombia sea ingenua a lo que podría pasar con esas bases militares, porque hay un récord histórico de lo que han significado para el mundo, y significan también que esas bases se instalan donde hay gobiernos débiles, gobiernos que no respetan su propia soberanía ni la autodeterminación de su pueblo, y que crean las condiciones para ponerse al servicio de los intereses norteamericanos. Estas bases no solamente son presencia norteamericana, sino fundamentalmente van a beneficiar los intereses económicos, políticos y militares de los Estados Unidos por encima del deseo de un pueblo como el pueblo colombiano de buscar la justicia, de buscar caminos de paz, de buscar la concertación y la salida a nuestro largo conflicto armado. Entonces es lo opuesto a lo que el pueblo quisiera. Por eso nosotros decimos, ¿qué tipo de democracia es esta? Si hubiera una democracia, por lo menos se consultarían por los caminos básicos las decisiones que el pueblo quiere. Aquí no, aquí nos rendimos a los intereses extranjeros, y esto es grave para Colombia en este momento. Así decía la entrevista de Marcela Heredia, y habla aquí el presidente de la Corte Constitucional anunciando el resultado histórico dado a conocer hoy. 158, 160, 165, 224 y 241, numeral 10 de la Carta Política. Fundamentos de la decisión. 1. La Corte comenzó por precisar que en un Estado de Derecho como el que reconoce la Constitución de 1991 no puede haber acto normativo que se sustraiga del control constitucional. 2. La Corte es competente para ejercer el control constitucional tanto de los tratados internacionales como de sus leyes aprobatorias, de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución. En esta ocasión, asumió competencia para decidir las demandas ciudadanas de inconstitucionalidad ante la posibilidad de que el acuerdo impugnado correspondiera materialmente a un tratado internacional. 3. Examinado el acuerdo complementario, la Corte constató que no se está ante un acuerdo simplificado, sino frente a un instrumento que involucra nuevas obligaciones para el Estado colombiano, así como una extensión de las adquiridas con anterioridad, por lo que debió ser tramitado como tratado internacional, esto es, sometido a la aprobación del Congreso de la República y revisado posteriormente por la Corte Constitucional.